gobierno de este país y opositores al rechazo del pacto de paz alcanzado con las FARC anunciaron ayer los avances en temas de justicia y víctimas en la renegociación del acuerdo para superar medio siglo de conflicto armado con esta guerrilla. Hoy avanzamos en temas muy importantes, avanzamos a profundidad, con mucho detalle en el tema de justicia transnacional, en el tema también de cómo garantizar seguridad jurídica a los acuerdos de paz, dijo a periodistas el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo. El funcionario además afirmó que hubo progreso en el tema de los derechos de las víctimas, especialmente en las medidas de reparación y las garantías de no repetición. Bueno, y nos acompaña David Roversi, Fabio Freire, experto en derechos humanos. Él además forma parte de un grupo muy interesante porque nos informaban ahora que él es del Tribunal de Pueblos Indígenas de Colombia. Así es. Pablo Freire está desde Colombia, lo tenemos vía Skype con nosotros aquí en RTN Revista para hablarnos de lo que se espera de la jornada de hoy en Colombia, de las manifestaciones que van a haber allá en favor de la paz, y vamos a establecer contacto con él en cualquier momento. Nos informan, ya lo tenemos nosotros, vamos a tratar de hablar con él. Buenos días, Fabio Freire. ¿Qué se espera hoy de las manifestaciones de paz? ¿Por qué se llama a la paz en las calles de Colombia? Hola amigos de Costa Rica, tengan ustedes muy buenos días. Pues la intención, en realidad, en la Plaza de Bolívar, la plaza más importante de la capital en Bogotá, los estudiantes están reunidos hace un mes, están reunidos hace 30 días, buscando presionar al gobierno para que se aprueben los acuerdos que se hicieron en La Habana. Pues la verdad, los representantes del no prácticamente no han salido con nada. Yo creo que lo único que busca Álvaro Uribe es modificar el primer punto, que es el que trata sobre la entrega a los campesinos de 3 millones de hectáreas. Y quitársela, obviamente, esta tierra tienen que quitarle a los paramilitares, quienes obtuvieron la tierra de una manera violenta, desplazando a los campesinos y a los pueblos indígenas. Entonces, hoy, como todos los días, están habiendo marchas acá en Colombia a favor de la paz. Afortunadamente, el presidente hoy se manifestó, y el día de ayer, diciendo que los acuerdos de paz los va a someter al Congreso para que el Congreso sea quien los apruebe. Interesante. Entonces, vamos a ver si vamos a ir por partes, Fabio Freire, porque es muy interesante lo que nos estás diciendo. Todos los días hay manifestaciones en las calles en Colombia, lideradas por estudiantes que piden esencialmente y además nos dijiste algo también muy interesante, que el expresidente Uribe está interesado nada más en modificar el acuerdo, el punto 1 del acuerdo de paz celebrado allá en La Habana, Cuba, que se refiere a 3 millones de hectáreas que pasarían a manos de en este caso, de los campesinos, que serían regresadas a los campesinos. Ese es el tema entonces de fondo que está aquí, ¿lo ves así, Fabio? Sí, señora, prácticamente eso es lo que busca el expresidente Uribe. Bueno, los estudiantes están hace un mes ubicados en la Plaza de Nariño, en la plaza de Bolívar, en Bogotá. Han instalado carpas y prácticamente ellos están en una manifestación permanente. Lo único, como le dije, lo único que buscan es que se aceleren los acuerdos de paz y se llegue a un acuerdo rápido, porque a este momento la guerrilla de las FARC ya debió de haber entregado las armas y ya debió de haber estado en las zonas campesinas. Es el momento en que pues prácticamente no se ha podido por respetar el resultado del plebiscito del 2 de octubre. Don Fabio Freire, experto en derechos humanos y que nos acompaña desde Colombia acá en RTN Revista. También consultarle, planteaba yo al inicio de este programa,
hace algunos minutos, el tema de si estas manifestaciones siguen siendo manifestaciones por la paz, manifestaciones contra las FARC o manifestaciones que se han convertido en contra del mismo expresidente Álvaro Uribe a la negativa de decir sí a este contexto de paz que se podría estar generando en Colombia. Bueno, contra la guerrilla de las FARC, no, porque afortunadamente ellos han demostrado muy buena voluntad. A pesar de que el no ganó en el plebiscito, de pronto nosotros creíamos que se iban a reincorporar a la vida de las armas. Más sin embargo, ellos desde un principio aceptaron, o sea, aceptaron el no en el plebiscito y afortunadamente el presidente Santos aplazó el cese bilateral del fuego hasta diciembre. Pues prácticamente las marchas sí, son en contra del expresidente Uribe, porque él es el quien ha puesto, o sea, él es el que está poniendo palos en las ruedas, es el que no deja que el pueblo colombiano prácticamente vivamos en paz. ¿Cuáles son los otros elementos, Fabio Freire, experto en derechos humanos, que están pesando allí, a los cuales cuestiona o siente usted o valora usted, se está oponiendo a Álvaro Uribe? ¿Es específicamente 3 millones de hectáreas que pasarían a manos, serían devueltas a los campesinos debido a que fueron quitadas de manera violenta por los paramilitares? ¿Ese es el único punto o hay otro? Pues prácticamente no, porque en los acuerdos de La Habana está fijado perfectamente, o sea, el proceso de justicia transicional, en donde los guerrilleros de las FARC no irían a la cárcel. Y con eso está de acuerdo el expresidente Uribe. Es decir, a él lo único que le interesa es que la tierra que en este momento la tienen los hacendados y los testaferros de los paramilitares quede en esas manos. No se les pueda quitar para poderles devolver a los pueblos indígenas y a los campesinos en Colombia. Bueno, ¿y cómo está la situación? Usted que es experto en derechos humanos, que forma parte de los pueblos indígenas de Colombia, de los derechos humanos y de el tema de la renegociación que ahora leíamos en la información, David, ¿cuál es la situación que se está dando en este momento sobre los derechos humanos y el resarcir a estas poblaciones que fueron afectadas por este conflicto bélico de más de 50 años? Bueno, el presidente Santos en el año 2011 aprobó la ley de víctimas, la que nunca, lo que pasa es que en el gobierno de Uribe, en los 8 años de Uribe, él nunca reconoció a las víctimas, él nunca reconoció que en el país había un conflicto, por lo tanto no podía reconocer a las víctimas. El presidente Santos reconoció el conflicto y creó la ley 1448, la unidad para la reparación integral a las víctimas. ¿Qué hace este ente gubernamental? Este ente recoge, solicita a las víctimas del conflicto armado por todos los delitos que hagan una declaración ante el Ministerio Público para que sean reconocidas y para que puedan ser reparadas de una manera integral, económica, psicológica, y que puedan acceder a los beneficios que les ofrece el gobierno. Don Fabio, en lo que fue esta elección por parte de los colombianos de decir, digámoslo entrecomillado o no, a este acuerdo de paz, los pueblos indígenas, pueblos que han sufrido mucho por el tema de la guerrilla con las FARC, pues prácticamente en ese momento dijeron que sí a ese acuerdo, a pesar de pues todo lo que han sufrido y demás. Otras ciudades que tal vez no han vivido tanto el problema fueron quienes dijeron que no. ¿Este panorama se mantiene? ¿Ha existido alguna campaña, no sé yo, para buscar ese sí a la paz en estos lugares o en estos pueblos un poco más citadinos, digámoslo así, para lograr cambiar esta situación? Bueno, lo que pasa es que en el plebiscito ganó el no prácticamente por la desinformación en las grandes ciudades. O sea, la campaña de desinformación que implementó el no fue inmensa. De hecho, el presidente de la campaña del no salió públicamente a decir que habían engañado al pueblo. Esto como consecuencia ha traído que la gente que vivimos en las ciudades reconozcan que se equivocaron, que fueron utilizadas. Como dice usted, la gente que vive en las periferias del país
la gente más afectada, las víctimas en realidad, por el conflicto armado, todos salimos a votar y a decir que sí, que queríamos que se firme el acuerdo con las FARC. Mas, sin embargo, como dijo el presidente, esto ya lo va a someter al Congreso y esperamos que el Congreso apruebe satisfactoriamente este acuerdo. Pero cree Fabio Freire que existe, retomando lo que comentaba ahora David Roversi, periodista que nos acompaña aquí también en RTN Revista, ¿cree Fabio Freire que existe alguna especie como de cuestionamiento a lo que fue ese voto del no, de quienes votaron por el no o de quienes no fueron a votar? ¿Existe alguna especie de arrepentimiento o de lamento por no haber participado en la votación? Hoy, ¿cómo valora usted ese voto que tuvo una diferencia muy pequeña, Fabio Freire? Pues sí, la mayoría de votantes, la mayoría de personas que votaron por el no, pues prácticamente se sienten engañadas, es decir, hubiesen preferido votar por el sí, obviamente, porque la campaña de desinformación emprendida por el Partido Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe, eh, pues no tuvo precedentes. Además de que esta campaña, o sea, fue respaldada por el canal RCN, que es un canal netamente seguidor de Álvaro Uribe y que lo único que busca es sus fines personales. Más sin embargo, uno siente, al hablar con las personas, que se sienten engañadas y que, claro, obviamente se sienten arrepentidas de haber votado por el no. Más sin embargo, como le digo, esperamos que para beneficio de nuestro país, el acuerdo entre al Congreso para que el Congreso sea quien ratifique y sea aprobado este acuerdo. Hoy entraría entonces al Congreso Fabio Freire, experto en derechos humanos. ¿Hoy entraría? No, yo creo que debería entrar en el próximo año. El Más próximo sin año. embargo, pues sí, más sin embargo, hay que esperar a ver qué dice el presidente. Pues él es el que tiene la última palabra. ¿Cuál ha sido el comportamiento entonces de el expresidente Álvaro Uribe en estas últimas, bueno, en estas semanas? ¿Ha torpedeado cualquier posibilidad de diálogo? O por el contrario, usted lo siente que ha hecho algún giro o una señal de interés en negociar? ¿Cómo lo analiza usted? Pues lo que pasa es que el expresidente Uribe, él prácticamente se está quedando solo. Mire que cuando inició la campaña, él tenía el apoyo total del ex procurador Ordóñez, del Partido Conservador y de Andrés Pastrana, quienes prácticamente se unieron a favor de la campaña del no. Mas, sin embargo, no sabemos el fondo político que tenga, pero el ex procurador Ordóñez, Marta Lucía Ramírez y Andrés Pastrana se reunieron aparte con el presidente Santos, es decir, demostrando de que prácticamente el centro democrático está dividido y Álvaro Uribe está solo. Más sin embargo, él sigue haciendo su campaña de desinformación y, y, pues como quiera que sea, él lo único que busca es que el país siga en guerra, porque como quiera que sea la guerra a él le trae muchas ganancias. ¿Por qué le trae Es ganancias? inicialmente es una persona resentida y él lo que quiere es que la tierra en Colombia, que está en manos de quienes hicieron la guerra por más de 50 años, se legalice, que esa tierra no salga de esas manos. ¿Y por qué se queda solo también? Para ver si me podría profundizar un poco en eso, don Fabio, porque es que finalmente va quedando desamparado y va perdiendo esa fuerza que tenía con el procurador, como dice usted, y tal vez algunas otras figuras de importancia. Pues lo que pasa es que ellos estaban muy unidos. Cuando en el momento en que ganó el no, el Centro Democrático estaba muy unido. Sí. Y, y más sin embargo, todos presentaron unas propuestas diferentes. Cuando el ex procurador, cuando la ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez, hasta el mismo Iván Zuluaga y Andrés Pastrana, el expresidente, se dieron cuenta de que Uribe lo único que quería era hacer el cambio por el primer punto de los acuerdos, pues ellos decidieron separarse, porque ellos buscan un cambio diferente dentro de los acuerdos.
Mas, sin embargo, Uribe lo único que busca, como les digo, es hacer un cambio en el primer punto de los acuerdos. Y eso lo tiene claro Fabio Freire, parte de la población colombiana, todo el pueblo colombiano, no lo sé. Pregunto si ese verdadero objetivo que usted dice tiene el expresidente Uribe, ¿lo tiene claro el resto de la población colombiana, así como usted lo tiene? La gran mayoría de los colombianos lo tenemos muy claro. Como en todo proceso político, Uribe tiene sus seguidores, hay que reconocerlo, pero sí lo puedo decir que en su gran mayoría el pueblo colombiano está en contra de las trabas que ha puesto al proceso de paz el expresidente Uribe. Nos habla de un presidente Uribe, entonces, que usted siente está más solo, un presidente Uribe que está interesado sobre en el punto 1 de los acuerdos de reformarlo por los 3 millones de hectáreas que serían regresadas a los campesinos, y que usted dice, bueno, y se ha analizado muchas veces por otros expertos, es el origen del tema en Colombia, del conflicto armado en Colombia de más de 50 años. Álvaro Uribe lidera precisamente, es el líder derechista que lidera además el Centro Democrático, pero hoy hay manifestaciones en Colombia. ¿Puede usted darnos más detalle de hacia dónde irán? ¿Qué expectativa hay sobre esa manifestación? Y si efectivamente esa manifestación entonces es contra Álvaro Uribe. Pues en las redes sociales inició una campaña invitando a la gente hoy 2 de noviembre a marchar en contra de Álvaro Uribe. O sea, lo que el pueblo colombiano quiere es que por Dios, o sea, que Uribe haga parte, pero del equipo del lado bueno del proceso de paz, que nos ayude a los colombianos, o sea, que dejemos esta guerra absurda, por Dios, 52, 53 años de guerra, o sea, el pueblo está cansado. Aquí en Colombia la guerra solo ha puesto muertos en estrato 1, en estrato 2, solo mueren los soldados, solo mueren los policías, solo mueren los guerrilleros, y ellos son los hijos del pueblo. La gente que tiene dinero no manda a sus hijos al ejército, no manda a sus hijos como policías. Entonces, el pueblo en general, estamos cansados de esta guerra que lo único que ha traído es desolación. Miren que Colombia es un país muy rico, es un país inmensamente agricultor, inmensamente poderoso en recursos naturales. Con toda seguridad, iniciaron los diálogos con el ELN. Eso significa que nuestra paz sí va a ser amplia. Ojalá y el expresidente Uribe se pusiera de nuestro lado y pasara a la historia como un buen líder. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Y le moverá el piso esta marcha? Pregunto, ya, finalmente, Fabio Freire. Sí, claro, con toda seguridad le va a mover el piso y esperamos que le llegue al corazón, para que se ponga la mano en el corazón y sienta como todos los colombianos. Ya no queremos más violencia, ya no queremos más paz. Mire que desde que empezó el cese bilateral con la guerrilla de las FARC, no se escucha que maten a soldados, no se escucha que maten a policías, no se escucha que se tomen a los pueblos. O sea, mire la paz, la paz que en ese particular vive el pueblo colombiano. O sea, en este momento el único que está en armas es el ELN y las BACRIM, que son rezagos que quedaron de los paramilitares. Pero más sin embargo, o sea, se siente y da satisfacción uno mirar los noticieros y no escuchar que soldados y que policías y que guerrilleros no sean asesinados o no se maten entre sí. Perfecto, don Fabio Freire, experto en derechos humanos y miembro del Tribunal Indígena en Colombia. Muchísimas gracias por habernos atendido acá en RTN Revista para hablar un poco más de lo que ha ocurrido entonces a posteriori de lo que ha sido de lo que va a pasar allá en Colombia, el plebiscito y lo que se está viviendo en este momento en ya las calles, una gran esa marcha manifestación de hoy. se espera este 2 de noviembre allá en el país suramericano. Bueno, vamos a ver qué genera en esa nación. Así es, vamos a ir a una pausa y ya regresamos con el tema de los marchamos para que esté acompañándonos y haga sus consultas en redes sociales.